¿Entró? Muy bien. La voz. ¿Me escuchas? ¿Ya? Ya, sí, Sí, ya te escucho. ¿Y tú me estás perfecto, escuchando? Bueno. perfectamente. Entonces, Listo. Un bueno. saludo Oh, franciscano de paz y bien para toda nuestra comunidad educativa del Colegio Franciscano Pío XII, de los lugares y escenarios universitarios de donde también dimana esta transmisión. Un saludo especial a todos nuestros seguidores en Instagram, en Facebook, en todas nuestras redes sociales donde ustedes nos han visto durante este tiempo y estos días. Y al mismo tiempo le damos un saludo muy fraterno y muy especial al reverendo padre Fray Adolfo Galeano. Padre Adolfo, qué alegría contar contigo y bienvenido a este espacio de diálogo y de conversación. muchas gracias, Jonathan. Y muchos saludos a todos los hermanos de allá. Y un saludo de paz y bien para todas las personas que me escuchan. El tema, yo creo que tal cual lo ha planteado, me lo planteó Jonathan, era plantear el tema de la posmodernidad y la respuesta cristiana ante esa realidad. ¿Me escuchas, Jonathan? Ok, Perfectamente, continúo. padre. Ok. Quiero, ante todo, pues expresar lo que estamos viviendo. Es decir, nos encontramos ante una revolución cultural de proporciones y consecuencias incalculables. Imperios, instituciones, ideologías, culturas enteras se ven sacudidas hasta sus cimientos y muchas han venido desapareciendo en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Junto con esto se produce un cambio de mentalidad asombroso. Muere la idea deísta de Dios, ese Dios racional de la Ilustración. Muere la ética racional de la modernidad y su idea de verdad, esa verdad abstracta y conceptual. Muere la metafísica moderna. Se hunden las ideologías, las utopías, los partidos políticos. Es decir, desaparece la política tradicional que responde a una cultura, la de la modernidad. Estamos experimentando la llamada aventura postmoderna, uno de cuyos aspectos claves es el desmantelamiento de la ideología moderna. Esta aventura postmoderna nos advierte que al entrar en el tercer milenio, estamos en medio de un periodo tempestuoso, de transición y metamorfosis, propulsado principalmente por los cambios de la ciencia, la tecnología y el capitalismo. Los términos son muy variados para disponer esta época. Se habla de posmodernidad, de mundo globalizado, de mundo técnico-científico, de sociedad informática. El hecho es que la posmodernidad le reprocha a la modernidad su individualismo, su ciego optimismo, su fe en el progreso y en la razón. Los posmodernos piensan que la Ilustración y la modernidad fueron un experimento opresivo y muy negativo. De ahí las críticas enfurecida a la modernidad. Algunos consideran que la posmodernidad es una ruptura con todo lo que presentó la modernidad, el tiempo, el espacio y el orden. La posmodernidad provoca un cambio en nuestra manera de vivir el espacio y el tiempo, por lo que los posmodernos piensan que estamos viviendo una revolución en la experiencia humana. La aventura posmoderna empezó durante la Segunda Guerra Mundial con la producción de formas nuevas de ciencia, tecnología y sistemas de control burocrático que crearon la bomba nuclear y otros poderes apocalípticos, como también los sistemas de computación e información, las poderosas redes de control cibernético y nuevas formas de sociedad y de cultura.
Es decir, la aventura posmoderna pertenece al descubrimiento y exploración de campos tecnológicos poderosos, tales como la ingeniería genética, la clonación, la multimedia, el ciberespacio, la realidad virtual y la tecnopolítica. Sociedad, cultura e identidad están bajo un tremendo repensamiento. O sea, esta es una palabra nueva, pero se refiere a esto. Una de las características del cambio cultural profundo que el mundo está experimentando es que estamos pasando de una cultura condicionada por el espacio a una que lo está por el tiempo. Es el paso del paradigma newtoniano al paradigma de Einstein. En su obra sobre la creación de una nueva civilización, Alvin Toffler afirma: una nueva civilización está emergiendo en nuestras vidas. Y agrega: lo que ahora sucede es nada más ni nada menos que una revolución global. Somos la generación final de una vieja civilización y la primera generación de otra nueva. Estamos en el paso de la idea de progreso simplemente humanista a progreso técnico-científico, que es lo que se está determinando. Estamos entrando en la era de la cultura ciberespacial o cibercultura, la tecnología y científica, la era de la tecnología microelectrónica y de la ingeniería genética. En el trasfondo de esta nueva era está el cambio que se está produciendo en el paso de la economía definida por las materias primas y la mano de obra a la economía caracterizada por la información, la comunicación y el pensamiento. Lo cual significa que además de la materia y la energía, tenemos hoy la información como otro de los componentes básicos de la naturaleza utilizada por el hombre. Pero también se puede afirmar que el hombre trabaja hoy con tres clases de energía: la genética o ADN, la tecnológica o informática y la materia gris o energía cerebral. La tecnociencia y el conocimiento están convirtiendo a la ciudad en tecnópolis y a la universidad en los centros neurálgicos de la nueva cultura, según lo anota Harvey Cox, un teólogo norteamericano. Esto se debe a la aplicación de las nuevas tecnologías a la ciudad y a la educación. Esto implica un nuevo paradigma cultural, el paradigma de la lógica del mercado, del hombre manager, tecnócrata y práctico, en el que hay unos nuevos pensadores que están definiendo la marcha de esta cultura nueva. Si el símbolo de la primera ola, como lo denominó Alvin Toffler, fue el asadón, y el de la segunda, que corresponde a la era industrial, que es la que estamos dejando, fue la fábrica, el símbolo de la nueva era y de la nueva cultura es el computador. El caso es que estamos pasando de la sociedad caracterizada por el etos de la racionalidad a la caracterizada por el etos técnico-científico. En palabras de Harvey Cox, el teólogo que les hablo, estamos entrando en una era en que el poder está basado no en la propiedad, sino en el conocimiento técnico y en la habilidad intelectual. Nos estamos precipitando de la línea de producción al computador lineal, de los valores del trabajo a los del ocio, de una sociedad industrial a una sociedad automatizada. Por lo que Toffler dice, se empieza ahora a caer tardíamente en la cuenta de que la civilización industrial está concluyendo y que la materia prima de la era industrial está siendo sustituida por la información y la capitalización del conocimiento.
En otras palabras, el capital humano está sustituyendo al capital monetario. Se han producido procesos y acontecimientos arrolladores que han cambiado el rumbo de la historia. La Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el fin del eurocentrismo, de la colonización, el desplome del marxismo-comunismo, el fin de las ideologías, la invasión del neocapitalismo y de la economía del mercado, la amenaza del terrorismo internacional, la revolución técnico-científica, la carrera armamentista, el mercado mundial de las drogas, etc. Estos no son fenómenos propios de uno o varios países, en realidad son todos globales. Al hablar de cultura, parto de un concepto dinámico, no acojo el concepto estático de cultura, aquel que hace de ella una pieza de museo, algo detenido en el ayer. Considero que la cultura es una realidad viva y por lo tanto en constante desarrollo. Esto quiere decir también que hay unas culturas más dinámicas que otras. Hay culturas que se quedaron como realidades anquilosadas en el pasado muerto. Pero vengamos al tema de la cultura de la posmodernidad o técnico-científica. ¿Cómo se originó? Nuestra época se ha sentido deslumbrada y aterrada por los descubrimientos que la ciencia nos ha dado sobre el universo y sobre el hombre. Darwin, Einstein, Freud y la gran cantidad de teorías científicas que tratan de explicar la realidad y han dado origen a grandes desarrollos tecnológicos. Teoría de la relatividad, del caos, de la indeterminación, lo aleatorio, de la selección natural, del Big Bang, la teoría cuántica, teoría de los agujeros negros, de la antimateria, la biología evolucionista, la constante de Hubble, que explica la medida, el tamaño, la edad y el ritmo y expansión del universo. Todas estas teorías científicas pues son las que han dado origen a todos estos cambios tecnológicos que estamos viviendo, evidentemente. Hoy sabemos que vivimos en un universo agitado y febril. Estrellas, meteoros, cometas, nebulosas, nubes de estrellas, galaxias, sistemas supergalácticos y todos los sistemas gravitacionales están en un movimiento incesante. Además, en el universo no hay direcciones ni fronteras. El universo einsteiniano no es algo rígido colocado en el espacio, es un continuo amorfo sin arquitectura. Anteriormente la vida o tiempo era más largo, relativo al movimiento que era más lento. Hoy el movimiento es más rápido y por eso todo parece más efímero. Así que el tiempo es relativo al movimiento y la velocidad. Esto es parte de lo que nos puso de presente Einstein. El reposo no existe porque todo es movimiento. En el mundo griego y en el mundo antiguo, el ideal era el reposo. En el mundo actual es el movimiento. El reposo no existe porque todo es movimiento. La velocidad es la que crea el espacio y no hay espacio sin cuerpo ni cuerpo sin espacio. Como consecuencia de todo esto, se ha producido una cantidad incontable de inventos. Los chips computadores, los progresos de la ciencia médica, las tecnologías, el transporte, las comunicaciones, los estándares de vida, la democracia, los derechos humanos. Júzguese positiva o negativamente, el caso es que fomentado por la ciencia y la tecnología se está creando un mundo totalmente nuevo, globalizado, urbanizado, no solo cosmopolita, sino también cosmocéntrico. Dice Harvey Cox, nosotros experimentamos el universo como la ciudad del hombre. Pues bien, los progresos técnicos de este siglo que estamos viviendo tienen su base en 4 grandes descubrimientos científicos: el quantum, el gen, la estructura química y la invención del reactor por parte de Frank Whirl,
eh, la cual se originaron en multitud de laboratorios de física. Eh, en el siglo XX se dividió el átomo, se clonó un animal, se exploró el espacio, se aterrizó en la luna, se construyeron los robots, se lanzaron los satélites, se logró el mapa del genoma humano, y se inventaron los computadores. Las sociedades humanas se han venido industrializando, electrificando y computarizando a niveles globales. Estas mismas sociedades se han venido transformando en democracias, urbanizado y secularizado. Para impulsar los frutos de estos descubrimientos se han creado 4 grandes proyectos que están cambiando la vida humana y las sociedades todas. Cada uno de estos proyectos han sido posibles gracias a los inmensos desarrollos científicos del siglo XX. Los voy a enumerar en una forma rápida porque quiero dar también la respuesta cristiana ante esto, ¿no es cierto? El primer proyecto es el proyecto Manhattan, que se empezó en el año de 1939 y que inició la era atómica al crear la bomba atómica. Todo eso es toda una historia bastante amplia, pero no me voy a demorar en eso. El segundo proyecto es el proyecto Apolo, que en el año de 1958 se creó la NASA y en el 63 se inició el proyecto Apolo, en el que colaboraron 400.000 personas procedentes de 150 universidades y 20.000 firmas. El proyecto Apolo de la NASA creó la era espacial, que también es otra de las realidades que estamos viviendo. El tercer proyecto es el genoma humano. En 1990 entró en funcionamiento el proyecto Genoma Humano, que trata de explicar el funcionamiento de la vida. Gracias a la ingeniería genética se ha originado también la llamada terapia genética. Watson junto con Francis Crick habían descubierto la estructura del ADN en 1953. Y el cuarto proyecto es el proyecto de inteligencia artificial, que se realizó en Los Álamos a partir de 1987. Bueno, por lo demás, desde los años 50 del siglo XX se acepta que el universo está hecho de átomos, núcleos, electrones, partículas elementales, galaxias, estrellas, planetas, etcétera. Porque, como les digo, estamos viviendo en la era realmente cósmica. Además, nosotros hemos descubierto que nosotros mismos somos parte de un proceso cósmico y nuestra existencia está asociada a una determinada fase cósmica que ha requerido billones de años. Por eso se habla de que nosotros somos polvo de las estrellas. El hombre primitivo dependía míticamente del cosmos. El hombre de la modernidad se había liberado de la dependencia cósmica. A partir del siglo XIX, con la teoría de la evolución, se volvió a unir el hombre al cosmos, pero ya no es dependiente del cosmos, sino el cosmos es el que depende del hombre. Según Teilhard de Chardin, científico jesuita, así como las génesis del hombre fue encomendado al cosmos, ahora la culminación del cosmos depende del hombre. Él tiene en sus manos la suerte del universo. Es parte del tremendo cambio que estamos viendo. Es muy revolucionaria la forma como la ciencia mira ahora a la naturaleza del tiempo. La ciencia, en el contexto de los astrofísicos y de la cosmología, ha llegado a ser similar a la historia. El universo aparece como un desarrollo que implica el tiempo. El tiempo ni está ausente del proceso cósmico ni es cíclico, sino que progresa. Antes se hablaba del cosmos eterno. Hoy nos entendemos como parte de un universo dinámico. El universo y su historia están presentes en cada uno de nuestros átomos. Tanto la humanidad como cada individuo
comparten su condición con las estrellas, las galaxias y todo el universo. Me adelanto, no voy a demorarme en cada uno de los inventos, de cómo se han hecho todos estos inventos en el estudio de la materia, en el estudio del cosmos y en el estudio de la vida. En la cuestión del cosmos, la conquista espacial comenzó el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik 1, primer satélite artificial alrededor de la Tierra. Luego siguieron, pues, en noviembre del 58, la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik 2, con la perra Laika en su interior. Después, Yuri Gagarin es el primer ser humano que da la vuelta orbital alrededor de la Tierra. El 21 de julio del 69, Neil Armstrong de Estados Unidos aterriza en la Luna con su nave espacial Apolo 11. Bueno, en la última década del siglo XX experimentó un progreso ininterrumpido en los avances científicos. El telescopio espacial Hubble fue lanzado en 1990. El año siguiente se inició la red informática mundial, World Wide Web. En 1996 se clonaron 2 monos a partir de células de embrión. El año siguiente nació Dolly, la oveja clonada. En el 2000 se terminó el borrador de la estructura completa del DNA. Con todo, y muy tristemente, los avances científicos fueron acompañados por una terrible violencia en el mundo. Y esto es lo que entro ahora a tratar. La tecnópolis, que es la nueva forma de ciudad que tenemos, o que se está convirtiendo. Las ciudades que no se vuelvan tecnópolis van a quedar como pueblitos. La tecnópolis ha sido la consecuencia de la evolución científica y tecnológica de que hemos venido hablando. Esta revolución está generando un proceso acelerado de urbanización, pero al mismo tiempo está cambiando el concepto de ciudad. En cuanto al hombre, de esta cultura se presenta como un ser de relaciones funcionales, urbanizado, libre, autónomo, con una racionalidad técnico-científica y muy consciente de su subjetividad, de su dignidad humana y sus derechos, influido por los grandes medios de comunicación social, dinámico y proyectado hacia lo nuevo, consumista, secularizado, audiovisual, anónimo en la masa y desarraigado. Por todo este desarrollo científico, la posmodernidad es el paso del pensamiento abstracto al pensamiento práctico, dinámico e histórico. Se siguen muchos, dijéramos, otra serie de descubrimientos que no los voy a tratar acá porque ya sería demasiado amplio. Sin embargo, voy a plantear lo que sería la respuesta cristiana. Es importante tener en cuenta que el cristianismo tiene un principio básico que se llama el eschaton, que es la forma como se escribió toda la Sagrada Escritura. Está escrita dinámicamente, es decir, orientada hacia el futuro. Eso es definitivo, porque hay un hecho. Las relaciones sociales hoy están movidas principalmente por la competencia, el conflicto, la lucha y el dominio. El viaje postmoderno, más allá de lo observable, pasa los límites de lo humano en una nueva configuración de los humanos. En la posmodernidad los seres humanos están transformando también el tema del lenguaje. Ahora, ante semejante convulsión cultural, los pensadores cristianos no se han quedado pasivos o indiferentes. Las respuestas han sido muchas. Por una parte, el Concilio Vaticano II llevó a cabo una revolución copernicana en la visión de la Iglesia.
Desde Trento se la veía como una sociedad perfecta, estática, ya hecha. El concilio nos muestra que ella es una realidad viva, en constante desarrollo, porque va hacia una plenitud sobrenatural. Esto es el eschaton. Ella tampoco se queda arraigada en ninguna cultura, sea la patrística, la medieval o la barroca. Tampoco alcanza su realización en la cultura de la modernidad, aunque en todas ellas su influjo ha sido determinante. La Iglesia es una realidad viva porque está animada por dos dinamismos que la caracterizan. Uno es el encarnacionismo. Ella se encarna en todas las culturas del mundo. En esto la Iglesia no tiene límites. El otro dinamismo es la escatología, que la hace peregrina. Ella va hacia el futuro del reino de Dios y por eso migra de una cultura a otra sin detenerse en ninguna. Por otra parte, está la respuesta pensada por los intelectuales cristianos. En el año de 1965 apareció el libro La ciudad secular del profesor de teología de Harvard, Harvey Cox, en el cual coloca la tecnópolis como el paradigma para el trabajo de la Iglesia y de la universidad. Es decir, que nuestra tarea evangelizadora es en la tecnópolis. Esto que estamos haciendo aquí ahora es parte de esa respuesta, porque todo va a ser tecnificado. Las clases universitarias van a ser así. Es desde este contexto que la teología o el pensamiento cristiano trata de responder a la cantidad enorme de problemas humanos a los que la ciencia no da respuesta. Algo a lo cual no da respuesta la ciencia. Toda esa deslumbrante realidad, todo ese dinamismo descomunal cósmico, ¿es casual? ¿Fortuito? ¿Sin responsable? Y el mal y la muerte que puedan aniquilar al hombre, ¿por qué y hacia dónde? Como lo advierte la Conferencia Episcopal de Aparecida, sin embargo, la ciencia y la tecnología no tienen la respuesta a los grandes interrogantes de la vida humana. En el siglo XX se dieron las teorías de la relatividad y del quantum, pero también se bombardearon a los árabes, se gasearon a los judíos, se destruyeron especies animales y se destruyeron sus hábitats ecológicos. O sea, los acontecimientos del siglo XX se pueden sopesar como avances intelectuales y científicos o como expresiones de la maldad humana, porque al mismo tiempo que se da tanto progreso científico, se da también tanta destrucción y violencia. Aunque los progresos son inmensos, también y al mismo tiempo los siniestros, los desastres y las tragedias son desmesurados. Con esos mismos desarrollos y progresos se han dado la Primera y Segunda Guerra Mundial con cerca de 80 o 90 millones de muertos y con la siniestra historia de los Gulag, los Auschwitz, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la amenaza nuclear y ecológica. Agregamos a todo esto las dictaduras con sus crímenes, que en América Latina fueron una epidemia, como han sido las epidemias del SIDA, el aborto, el terrorismo, la violencia urbana y el coronavirus ahora. El siglo XX ha sido el siglo de los genocidios. En él se han asesinado más seres humanos que en todos los siglos anteriores juntos. Los muertos por esto y las matanzas, las torturas, el hambre, los bombardeos, se calculan en alrededor de los 360 millones de muertos. En la Edad Media eran las plagas, aunque no nunca tantas como la plaga del poder de muerte del hombre contra el hombre, tal cual se ha dado en el siglo XX. En los solos siglos de la llamada modernidad vimos un crecimiento vertiginoso de las cifras de seres humanos muertos por otros seres humanos. La violencia demencial y las atrocidades del siglo XX demostraron que la razón no ha puesto nada en orden y no puede hacerlo, y que las utopías soñadas no han dado la felicidad buscada. Millones de personas ansiaban encontrar la salvación en las ofertas salvíficas que ofrecía Europa, la ciencia, el progreso, el nazismo o el marxismo. ¿Fracasó Europa? ¿Fracasaron las utopías europeas?
Auschwitz aniquiló el sueño europeo. O sea, la creencia de que la cultura y la civilización europeas fueran la salvación. Auschwitz destruyó el ídolo de la modernidad, aquel orgullo que la llevaba a pensar que con ella el cristianismo llegaba a su final. También demostró que el hombre tiene la capacidad de crear un lugar en el que la misericordia para con el prójimo está ausente. Y por tanto ha obligado a todo pensador a replantearse en forma nueva el problema del mal. Y es que Auschwitz ha destruido también la ilusión sobre la bondad como constitutiva del ser humano. Como dicen David Noble, los acontecimientos calamitosos del siglo XX debilitaron la fe en la modernidad y la creencia en el progreso. Voló por los aires con el fogonazo atómico. Con las bombas atómicas, el ser humano puede infligir a la naturaleza heridas de las que ya no se puede recuperar. A todo esto se agrega la pobreza de la mayor parte de la población mundial. Con la pobreza viene la reducción de la esperanza de vida, la incapacidad, el hambre y la necesidad. La pobreza es la causa principal de las enfermedades mentales, el estrés, el suicidio, la desintegración familiar y el abuso de las drogas. Junto con la pobreza, otros de los males de nuestro tiempo es la violencia contra la mujer. Ella sigue siendo abusada en muchas formas. Los crímenes en su contra en muchas sociedades son vergonzosamente ignorados. La mujer ha sido vista como botín de guerra, ha sido violada, usada y abusada en todas las confrontaciones humanas. Los feminicidios van en aumento. Ante muchas leyes y costumbres aún no son consideradas como iguales al hombre. El siglo XX se caracterizó por la violencia internacional. A fines del siglo XX se contaban 32.000 fuerzas nucleares dispuestas para uso en el mundo y la amenaza sigue creciendo. En ese siglo aumentó considerablemente la riqueza en el mundo, pero igualmente aumentaron el sufrimiento, la degradación y la pobreza. Las grandes tecnologías del siglo XXI, la robótica, la ingeniería genética, la nanotecnología, amenazan con hacer de los seres humanos una especie en peligro de extinción. Entre 2003 y 2006 creció enormemente el comercio internacional de las armas. Los Estados Unidos comercializaron 60 billones de dólares en armas militares. El Reino Unido 14 billones y Francia otros 14 billones. ¿Qué significa este mercado? La muerte, evidentemente, porque las armas son para matar. El poder destructivo del armamento que se posee nunca había alcanzado los altísimos niveles que hoy se tiene. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se han producido otras 135 guerras de menor escala y se han eliminado en ellas más de 22 millones de seres humanos. Hoy hay todavía otras realidades que ponen de presente la fragilidad del ser humano y la amenaza de la muerte. Desechos nucleares y proliferación de poderes, guerra biológica, el crecimiento del mercado global de armas, el terrorismo, el ajuste del DNA, la xenotransplantación, o sea, inserción de sangre y órganos animales en los humanos, que muchos dicen es el origen de la pandemia que tenemos hoy. Pérdida cultural y biodiversidad, el efecto greenhouse, la reorganización del capitalismo local, lo global y otros fenómenos están llevando a la humanidad a un terreno peligroso y a un posible final del juego. De manera pues que el hecho es que nos confrontamos a un progreso científico y tecnológico apabullante, pero al mismo tiempo nos confrontamos con una maldad, con una violencia, con una destrucción también apabullantes. De manera que
presenté en una forma muy rápida, porque los progresos son mucho más de los que alcancé a enunciar, mucho más. Claro. Los 4 proyectos de que hablé son maravillosos, pero llevan todavía otros desarrollos. Pero al mismo tiempo, no, la ciencia no le da respuesta al problema del mal, al problema de la muerte, al problema del sentido de la vida, al problema de ese inmenso universo. ¿Eso es casual? Porque sí, ¿no? Esa es la pregunta que queda planteada y a la cual el cristianismo da respuesta. Padre Adolfo, nos quedan 5 minutos. No sé si pudiera plantearnos brevemente la respuesta cristiana ante todo este cúmulo de desafíos, de esta convulsión posmoderna en la que usted hoy bien y sistemáticamente nos ha señalado. Mira, la respuesta, la cristiana, es el planteamiento de lo que llamamos la evangelización, que afortunadamente es un tema que puso muy de presente el Papa Paulo VI, pero después lo profundizó el Papa Juan Pablo II, y que lo seguimos planteando, porque la evangelización es el anuncio de la buena nueva. ¿La buena nueva de qué? De que hay una salvación, de que hay una posibilidad de salvar esta tierra. El Papa Francisco publicó una encíclica hermosísima, inspirándose en San Francisco de Asís, en el amor a la tierra, en el amor a que salvemos este planeta que podemos destruir. Es tarea del cristianismo y de la Iglesia, pero es tarea del cristianismo y de la Iglesia también mostrar que el cristianismo o Jesús venció a la muerte. Tenemos el anuncio de la pascual del triunfo de Jesús sobre la muerte y al mismo tiempo el anuncio de que cristiano, de que somos hermanos, de que debemos aceptarnos unos a otros, evadir esa confrontación y esa violencia y esa lucha que tenemos los unos con los otros. Hay una agresividad y una violencia terrible a la cual solamente la Iglesia puede responder, creando un ambiente de paz cristiana, no de la paz, como dice Jesús también en el Evangelio, no como la que da el mundo, una paz falsa, sino de la paz como él la plantea. Lógicamente, esta es una respuesta muy amplia, porque la evangelización, o sea, el Evangelio, es sumamente amplio, pero es la respuesta cristiana al mundo de hoy. ¿Considera usted, padre, que más allá de esos 4 proyectos que también nos ha señalado, se convierte entonces la Iglesia en un nuevo proyecto que se puede encarnar en las realidades pese a ese proyecto de la posmodernidad? Cierto. Y eso es lo que están planteando muchos teólogos. Sobre todo hay una corriente amplísima de teólogos científicos. Que esto implica también un cambio en la presentación que nosotros los cristianos hacemos del mensaje cristiano. No podemos seguir anunciando una ética como la que anunciamos en la modernidad, en que los curas éramos los organizadores de la sociedad. Nosotros no somos los organizadores de la sociedad, nosotros somos los anunciadores del Evangelio, del querigma salvador. Nosotros no somos como las autoridades políticas. Nosotros no tenemos una respuesta política, nosotros tenemos el anuncio del reino de Dios, la esperanza, la fe, todo lo que conlleva. Pero lógicamente esto implica también que cambiemos el lenguaje. El lenguaje de nosotros, de la evangelización, tiene que tener en cuenta este nuevo lenguaje de este mundo nuevo. Porque es que
la predicación de nosotros, las clases que damos de religión, no pueden seguir siendo esas clases de religión acomodadas a la modernidad, sino acomodadas a los cuestionamientos que este mundo le está dando a los jóvenes de hoy, que se encuentran desconcertados ante este mundo. Pero eso viene mucho de la forma como nosotros estemos anunciando el Evangelio. Además de esa renovación lingüística a la que usted hoy nos invita, hemos también de tener cierta conciencia de ese escatón dinamizador en los lenguajes y escenarios donde la Iglesia todavía tiene que ejercer su misión. Ciertamente, ciertamente. Mira, esa es parte de la... Nosotros tenemos que llegar con ese escatón cristiano, que es el que levanta a los muertos de su tumba, a los desesperados de su desesperación, que nos lleva a caminar hacia el futuro sin miedo, a quitarle el miedo a la gente, a los jóvenes, pero eso sí viene en gran parte de la forma como nosotros realmente presentemos el Evangelio. Pero tenemos que presentarlo con un lenguaje acomodado a la ciencia de hoy y acomodado a esta tecnología en la que se están moviendo los muchachos de hoy. Estar a la altura de esta sociedad, haciendo presentar también este proceso evangelizador como un proceso válido y objetivo y razonable. Cierto, cierto, sí, sí es cierto. Finalmente, Sí. una última consideración, padre, y es, ¿considera usted que la escuela y el pensamiento franciscano tendría alguna voz en este escatón dinamizador de la realidad de la Iglesia en el mundo de hoy? El mensaje cristiano, el mensaje franciscano es, recuerda que toda la espiritualidad de San Francisco está centrada en la valoración de la naturaleza, en la naturaleza como nuestro hermano, el hermano sol, la hermana tierra, la hermana agua. Pero nosotros los franciscanos, nuestra estructura, la orden y las provincias, nos quedamos anquilosados en mucho tiempo atrás. Estamos muy anquilosados. El mismo lenguaje que utilizamos en las parroquias, la forma como tenemos la parroquia, la misma forma como tenemos la universidad, está muy anquilosada. No se ha renovado. No lo hemos renovado. Y si no lo renovamos, esas estructuras se van a hundir por sí mismas porque no caben en este mundo nuevo. Ahí también es necesario esa renovación intraeclesial y debe permear la vida religiosa y no estamos nosotros exentos. Sí, evidentemente, evidentemente. Padre, ha sido un placer, en realidad un placer enorme escucharlo, recordar con usted estos desafíos eclesiales que tiene la Iglesia, institución en este proceso del escatón y del encarnacionismo, como dos movimientos dinamizadores en toda esta convulsión posmoderna que usted nos ha presentado. Terminaría diciendo y pidiéndole el favor que nos dé una iluminación final de cómo enfrentarnos a esta realidad desde este contexto pandémico en el que usted sabe que bien nos encontramos. Mira, la Iglesia empezó con 3 obras: la predicación del Evangelio, la oración y el servicio a los pobres. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero el Evangelio lo tenemos que hablar no en un lenguaje como en la modernidad, puramente moralista: sean buenos, no pequen, no se emborrachen, no hagan esto. Tenemos que quitar ese lenguaje ridículo con que muchos sacerdotes, ay, esposos, sean buenos con sus señoras. Eso no es el lenguaje. No podemos seguir con ese lenguaje de una moralidad completamente superada, porque los matrimonios están cambiando, la familia está cambiando, todo eso lo tenemos que aceptar y tenemos que buscar dar una respuesta. Pero vamos a tener un capítulo. Espero que nosotros aquí seamos capaces de dar una respuesta cambiándolas, pienso yo. Muy bien. Padre Adolfo, muchísimas gracias por esta intervención, no solamente por su elocuencia, investigación y profundidad,
sino también porque a partir de esta iluminación consideramos que podemos ir aprendiendo a encontrar nuestro lugar en el mundo y a partir de allí poder estar a la altura de lo que estos desafíos posmodernos nos presentan hoy. Bueno, Jonathan, yo también te doy muchas gracias por esta invitación que me has hecho. Ha sido maravilloso, porque es que esto, así va a ser el futuro. Las Así es. clases van a ser así. Todo va a ser así. Todo vamos a tener que aprender a manejar todo esto. Me has dado la oportunidad de manejarlo. Bueno, yo ya lo había manejado porque he dado algunos con la Universidad Bolivariana, pero yo no soy tan diestro en estas cosas porque yo no me dedico mucho a la tecnología. Lo Pero has me has hecho dado la oportunidad. fantásticamente. Lo has hecho fantásticamente. Ahí vamos caminando y aprendiendo. Y saludos a todos a los frailes y a todas las personas que nos han escuchado. Nuevamente un saludo de paz y bien. Mucho gusto, Jonathan. Para ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que Dios, que es paz y bien, portador del Evangelio en nuestras vidas, los siga acompañando. Y gracias inmensas al Padre Adolfo por esta elocuente intervención y la manera como nos hemos acercado a estos desafíos eclesiales en la convulsión posmoderna. Hasta pronto. Saludos a tu mamá. Chao.